días a todos. Este panel lleva por título ¿Qué sucede en la sociedad cuando el Estado se retira? Vamos a participar de él. Yo como coordinador soy Mario Krieger, el doctor Juan Carlos Herrera, el licenciado Martín Rabasani, el licenciado Martín Calós y el doctor Ricardo Sebastián Piana. Voy a hacer las presentaciones ahora de los panelistas. Juan Carlos Herrera es doctor en Ciencia Política por USAL, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Católica de Córdoba. Martín Rabasani, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de El Salvador y posgrado en Desarrollo Directivo e Instituto de Altos Estudios Empresariales por la Universidad Austral, y Calós es licenciado en Economía y doctorando por la UBA. Ellos van a hablar sobre Estado y mercado en el desarrollo económico. Juan Carlos Herrera iba a hablar sobre crisis del Estado y gobernabilidad y democracia. Y finalmente, Sebastián Piana, que está presente en el aula, va a hablar sobre innovación y difusión y mimetismo en la implementación de reformas de gestión administrativa, el caso de la provincia de Buenos Aires. En mi caso, que voy a comenzar ahora, yo, Mario Krieger, soy licenciado en Administración Pública y licenciado en Ciencia Política por la USAL y doctor en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y voy a hablar sobre el debate actual sobre el Estado y la gestión pública en la Argentina. Así que voy a comenzar yo y después siguen los demás autores en el siguiente orden. Me sigue a mí Juan Carlos Herrera, después el dúo Martín Rabasani y Martín Calós, y finalmente cierra el doctor Ricardo Piana, que se encuentra en el aula y en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no, Ricardo? Hoy estamos en siglo XXI. Ah, en siglo XXI están, disculpen. Bueno. Entonces voy a hablar yo, qué pasa cuando el Estado se retira y qué pasa en el Estado cuando el Estado tiene esa vocación de retirarse. La primera cosa que creo que tendríamos que hablar es sobre el rol del Estado. Y nosotros, los humanos, somos seres gregarios que necesitamos vivir en comunidad. La sociedad como hoy la conocemos es una construcción de una nación, un territorio, una sociedad con un Estado que regla la convivencia para no volver al estado de naturaleza o prejovesiano, precontractualista. Ese estado prejovesiano, el precontractualista, es un estado de naturaleza, pero si lo quieren asimilar, es la regla de todo vale, tipo Far West, ¿no? Entre los siglos XVII y XVIII hubo pensadores que se conocían luego como contractualistas. Herrera va a hablar un poco más de esto, que sustentaban los vínculos y relaciones entre las personas a partir de un contrato social. Contrato que seguramente no satisfacía todas las posiciones, pero sentaba las bases de la convivencia y donde uno adhería con el solo efecto de poder vivir juntos, en comunidad, civilizadamente, en la convicción de que era la colaboración y la cooperación la base del desarrollo posible, que de donde no reine esta ley de la selva o de la supervivencia darwiniana del más fuerte. Por lo contrario, la disociación y el individualismo acaban con esa convivencia en sociedad y en el sentido de comunidad, olvidando que somos gregarios y que nos necesitamos unos a otros. De hecho, no somos Robinson Crusoe que nos autosatisfacemos en una isla. Todos vivimos de las cosas que producen y nos dan otros y de las contenciones y afectos que le dan otros. Por lo tanto, es impensable vivir fuera de una comunidad y fuera de una sociedad para el ser humano. Por lo tanto, ese individualismo extremo es una concepción, que nos retrae a estados precivilizatorios. Entonces, lo importante en la comunidad entonces es el bien común. Este es el concepto fundamental que ha de guiar el accionar del Estado y del gobernante, buscando que en su operar favorezca el desarrollo de toda la comunidad, privilegiando el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales
y promoviendo el desarrollo de las personas y creando condiciones para que sea una satisfacción integral de todos los habitantes que en ese momento están poblando dicho suelo. Implica asegurar el acceso a la justicia, a la igualdad de oportunidades, a la protección de derechos fundamentales y además buscar el desarrollo sostenible y sustentable para la generación actual y para las futuras, promoviendo la distribución justa de los recursos conforme los establecen las Naciones Unidas en los objetivos del milenio 2030, ahora prorrogados al 2045, que la Argentina se ha negado a firmar. La búsqueda de supresión del Estado por el anarcocapitalismo significa también desde el Estado promover su destrucción. De hecho, el presidente se ha autodefinido como un topo infiltrado entre el Estado que lo odia tanto que lo quiere destruir. O sea, fíjense, el jefe del Estado quiere destruir el Estado. Para construir una sociedad gobernada por la libre asociación de las corporaciones y del capital concentrado. Ahora, esto nos retrotrae al siglo XIX. Era una discusión. El marxismo, por ejemplo, buscaba el predominio del proletariado, digamos, y que con ese dominio del proletariado, con una sola clase, digamos, vigente, no tenía sentido ya regular esa lucha de clase por parte del Estado y el Estado podía suprimirse, ¿no? Es un ideal que, por supuesto, jamás se cumplió. Pero hoy lo que se está planteando es el predominio del capital financiero globalizado, que es mucho más fuerte que el Estado-Nación. Y que hoy, digamos, no quiere que el Estado-Nación le fije impuestos y lo controle. Por eso se van a paraísos fiscales, buscan otros destinos, otras ciudadanías. Digamos, lo que se está haciendo es respondiendo a ese porcentaje muy minoritario del percentil más alto de la población internacional. Entonces muere el concepto de soberanía, pero también el del Estado como garante del orden. Y vemos que en nuestros días, que cuando desaparece o se retira el Estado, el orden, el alimento, la asistencia, frecuentemente las cubre el narcocapitalismo. Entonces quiere decir que nos vamos pasando del anarcocapitalismo al narcocapitalismo que ocupa los lugares que el Estado deja. De hecho, siempre hay alguien que regula. El tema es si regula el Estado o regula a otro. Lo vemos ya hoy, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Donde, digamos, ustedes ven que hay parte de las ciudades que está regulada por el narcocapitalismo, no por, digamos, las fuerzas policiales del orden o de seguridad. Entonces, la concepción del Estado se movió del renacer liberal en el primer consenso de Washington, donde tenía unos 10 puntos, que vale la pena recordarlos, porque estos 10 puntos, tipo disciplina fiscal, redireccionamiento del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, comercio exterior abierto, inversión extranjera directa, privatizaciones, y el tema de propiedad intelectual, que fue muy impuesto por las farmacéuticas en aquel momento. Estos postulados, digamos, guardan mucha similitud con la discusión de la Argentina presente. Ahora, debemos hacer notar que en el mundo desarrollado se ha venido desarrollando un nuevo consenso de Washington, que lo inició Trump con la crítica a la deslocación industrial. Esa crítica a la deslocación industrial, ¿de dónde deviene? Deviene de que en la etapa de Reagan y Thatcher se creyó que, digamos, en esa competencia por salarios más baratos, en la OIT, Juan Carlos fue testigo de eso en el 76, 77 y 78, en la OIT, donde, digamos, se discutían los salarios baratos. Entonces migraron sus industrias de los países desarrollados a los países subdesarrollados, especialmente al sudeste asiático. Y ellos creían que controlando el conocimiento, la invención era suficiente, más el poderío militar. Y no fue suficiente, porque el learning by doing llevó a que los países del sudeste asiático
desarrollaran su propio conocimiento e invadieran con sus productos, primero copiados y después con desarrollo propio, a los países occidentales, que ahora están tratando de frenar esto, y esto es lo que aparece en este movimiento del nuevo consenso de Washington: ponerle aranceles, poner barreras aduaneras, prohibir importaciones, como por ejemplo Trump está anunciando aranceles del 10 al 60%, Europa está buscando prohibir los autos eléctricos, Estados Unidos también, y sobre el tema sobre el texto de la seguridad, todo lo que sea la electrónica, ¿no? A partir de estos días de que estallaron estos vipers, bueno, toda la electrónica china o toda la electrónica que no se produzca en Occidente va a ser mirada con mucho recelo. Biden, a su vez, desarrolla un fuerte programa de inversión social, medioambiental, de infraestructuras, aumenta aranceles a las importaciones, en especial de China, potencia la competencia tecnológica con China en rubros tales como el espacio, nuevos materiales, computadoras cuánticas. Todo se ve con un rol muy activo del Estado en materia de impulsar la actividad industrial, recortar el libre comercio en la medida que sea perjudicial al interés nacional, potenciar la clase media, fortalecer los sindicatos, el movimiento obrero y la clase trabajadora tradicional, sostén del Partido Demócrata. Y el elemento clave del desarrollo industrial, fortalecer la seguridad nacional poniendo barreras arancelarias. Se abandonan las visiones globalistas y de desregulación y libre comercio en competencia con China. Y Europa sigue un camino similar, un poco más rezagado, pero similar. Debemos citar acá a Mazzucato en sus dos libros. En el del 21, en su libro Misión Economía, propone ideas innovadoras para cambiar el capitalismo. Argumenta que el sector público debe liderar el cambio en las economías modernas, estableciendo ejes de desarrollo y priorizándolos por proyectos. Además, propone fijar objetivos inspiradores como prosperidad compartida, servicios públicos de calidad y solución de demandas sociales. En un libro anterior, del 2015, piensa al Estado como una organización audaz que asume inversiones de alto riesgo y facilita innovaciones tecnológicas clave para el crecimiento económico. Sin su papel crucial, por ejemplo, el iPhone no sería inteligente y muchos avances en los farmacéuticos no se hubieran hecho. Lo mismo en energías renovables no hubieran ocurrido. El sector privado se beneficia de las inversiones públicas en nuevas tecnologías. De hecho, toda la carrera espacial es público-privada. Y la fortuna de Elon Musk deviene de eso, de esa cooperación pública-privada. No deviene de que él nació en un repollo y se hizo como self-made man. Y en Argentina incluso también tenemos ejemplos, por ejemplo, el de la biotecnología, el CONICET y empresas que producen y exportan componentes biotecnológicos. Así, bueno, y hay otros ejemplos de CONICET. Entonces, las propuestas también anteriores también abarcan similitud con el crecimiento del sudeste asiático. De hecho, Japón, Corea del Sur, donde la articulación público-privada ha sido fundamental en el desarrollo de la innovación. Eran países agrícolas en la década del 60. La industria automotriz argentina y japonesa eran iguales en la década del 60. Miren dónde estamos. El Fondo Monetario ha explorado el tema de las políticas industriales en dos documentos recientes. Uno, The Return of Industrial Policy in Data, enero del 24, y Industrial Policy Coverage en Image Surveillance, de febrero del 24. Y en esos documentos analizan los patrones emergentes de la intervención gubernamental relacionados con la política industrial durante el 23. Y algunos hallazgos son interesantes, incluyen una nueva ola de política industrial. La actividad de política industrial ha experimentado un resurgimiento, donde lo importante, lo primario, lo que detecta este informe del fondo, es que los subsidios son el instrumento más utilizado, mientras que las restricciones comerciales en importaciones y exportaciones son más comunes en economías emergentes y en desarrollo. Las motivaciones suelen ser la competitividad estratégica, el cambio climático, la seguridad nacional. Fíjense ustedes que a nivel global, el Trade Alert en diciembre del 23, del 6 de diciembre del 23, dice que desde 2008 se han implementado más de 32.000 acciones proteccionistas en todo el mundo, 5 veces más que las acciones en favor del libre comercio. Y lo más llamativo, que todo es que quienes encabezan ese neoproteccionismo son los países en vía de desarrollo, no, son los países, las economías avanzadas, no los países en vía de desarrollo.
Entonces, acá estamos en una nueva situación. Y quiero citar ahora, traer un poco el tema de la administración pública. Y quiero citar, para citar un liberal clásico, muchas veces citados por esta nueva corriente del liberalismo, como es Ludwig von Mises, que claramente efectúa una diferenciación entre la administración pública y privada. Y dice, la administración pública digamos, tiene otras reglas, se regla por un principio de administración y una organización técnica, bajo normas que, digamos, garantizan al ciudadano y esas normas también, esa visión normativa también es tomada por Max Weber en Economía y Sociedad, donde, digamos, lo importante es la normatividad y la gestión por normas y actividades, la que plantea Weber en la administración pública, donde, digamos, lo que se busca en los dos casos es que la voluntad del administrador no se exprese, que se exprese todo a través de la norma, la impersonalidad de la norma. Y la norma tiene que ser garantía para el ciudadano y también salvaguarda para el administrador. Ahora, esto entra en problemas hoy en día porque, digamos, hoy hay que atender diversidad, núcleos heterogéneos, y entonces hay que tener adaptabilidad. Hoy las normas tienen que ser como las reglas de tránsito, grandes normativas que reglen, pero que dejen al decisor capacidad de decidir, como es un conductor de un automóvil. Y también von Mises sigue señalando, digamos, claramente el tema de la diferenciación de la administración pública de la privada, en que la primera no tiene ganancia, la segunda sí, la primera no tiene tanta libertad de maniobra por la normatividad y la administración privada sí. Entonces, y si comparamos la administración beberiana por normas y actividades con la moderna de gestión por objetivos y para resultados, con planes estratégicos, nos damos cuenta que, digamos, es importante planificar, ver el futuro, infuturizar, tener programas y proyectos, que incluso en situaciones donde uno tiene que recortar el gasto, no es bueno hacerlo horizontalmente, donde uno crea mancos ciegos, mancos tuertos y rengos, sino que hay que priorizar el gasto en lo que uno quiere gastar. Esa es la forma eficiente de gestionar el Estado. La forma bruta es hacer cortes horizontales, como se está haciendo en este momento, buscando, digamos, un déficit cero engañoso, porque se hace no pagando las cuentas, o, digamos, no financiando universidades, no financiando el crecimiento, no financiando la obra pública, no financiando la educación, no financiando los jubilados. Bueno, así es fácil cortar. Lo importante es saber bajar el gasto analizando punto por punto. Y además, digamos, mirar la baja del gasto sin mirar los ingresos tributarios, a quién el Estado está subsidiando y a quién está beneficiando, y si en algún momento era correcto beneficiarlo por, de alguna manera, la patada inicial, es incorrecto tal vez mantenerlo en el tiempo. Entonces, un Estado moderno, inteligente, dinámico, impulsor del desarrollo y del bienestar de la población, mancomunado para ello en la cooperación pública-privada, la integración federal y local, la cooperación regional e internacional, son instrumentos a tener en cuenta para superar la crisis del terror. Esto se debe ir acompañado de una gestión pública abierta, participativa, profesional, con una carrera, con concursos, con estabilidad, que sea eficiente y eficaz para una mejor canalización y satisfacción de las demandas sociales, implementando políticas públicas acordes a las necesidades de la ciudadanía. Como dije antes, educación, universidades, salud. Fíjense que hoy va a salir el dato de la pobreza, que va a estar por arriba del 52%, la indigencia 17,9%. Bueno, estos son datos atroces, ha aumentado 10 puntos en los últimos 8 meses. Entonces hay que mirar qué está pasando. El Estado y la administración pública son instrumentos para canalizar y satisfacer demandas sociales mediante políticas.
Sin Estado, sin administración, las políticas se tornan meros enunciados. O sea, yo si quiero hacer una política y no tengo el instrumento Estado, administración pública que la gestione y la lleve adelante, no la puedo llevar adelante. Ha pasado con el tema de los precios, cuando empiezan a ver que no hay instrumentos para seguir una cadena de valor, a ver qué pasa en la industria farmacéutica, qué pasa en las prepagas. O sea, el Estado se está amputando sus brazos para accionar. Entonces carece de instrumentos para implementarlo. Esto no niega que se debe mejorar el Estado y la gestión pública, simplificar las normativas y adecuar a las demandas sociales y a las tecnologías disponibles del siglo XXI, y lo que se puede hacer con inteligencia artificial hacerlo, y utilizar Big Data, y digamos, cruzar información del Estado nacional, provincial, local, entre ministerios, revisar tal vez el tema del secreto estadístico, manteniéndolo, pero que los organismos públicos puedan compartir datos de los grandes bancos de datos públicos sin que se individualice a la persona emisora de ese dato. Pero por lo demás, esto es importante para la política pública. Bueno, esas son cosas que se deben hacer. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean no dejar a nadie atrás, centrar los esfuerzos en la erradicación de la pobreza y poner fin al hambre y eliminar la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. Se reconoce el cambio climático también como uno de estos problemas. Y esto es el Pacto del Futuro de Naciones Unidas, pero Argentina, junto con Venezuela, Rusia y otros países menores, no adhirió. Se ve que estamos bien insertados en el mundo. También existe una promesa de igualdad de oportunidades que nuestra democracia en sus 40 años de existencia, postdictadura, no cumplió e interpela a todas las generaciones, y en especial a los jóvenes, que ven que si se esfuerzan no alcanzan el bienestar deseado. Y eso es un problema. O sea, la democracia, digamos, con la democracia hoy no se come, no se educa, etcétera, como decía Alfonsín. No ha llegado a ese objetivo. Y genera una crisis de legitimidad, se traslada al sistema político y de representación, y que se agrava ahora, cuando la crisis abarca toda la sociedad, salvándose del ajuste solo el percentil superior, que no necesita ni del Estado ni de la protección social, pero cuya ideología da forma a las actuales políticas públicas de destrucción del Estado. Es más, el presidente les dice que ha venido para ponerles plata en el bolsillo, o sea, le pone plata en el bolsillo al percentil superior y se lo quita al inferior. En la caída del Estado de Bienestar, por no hacer tributar a los que más tienen, y así cuesta en mantener la estructura de igualdad a partir de la predistribución, garantizando la educación, la salud y las oportunidades. Esa predistribución, digamos, por ejemplo, Piketty o la OCDE hablan de una tributación universal del 15%. Bueno, eso es un acuerdo que debería alcanzarse en el mundo mínimo, para que no haya paraísos fiscales y la gente, los empresarios roten por el mundo. Es un problema que tenemos nosotros, pero también lo tiene Estados Unidos y Europa. Lo que se requiere es una reforma del Estado para hacerlo moderno, eficaz, eficiente y a favor de la protección de los sectores más necesitados y al servicio del desarrollo productivo y la innovación. La crisis argentina se supera con un fuerte shock productivo y exportador que genere divisas que el país necesita para producir y crecer, industrializarse, innovar, financiar la educación, la innovación y rescatar los que han caído en la pobreza e indigencia. Bueno, con esto termino mi ponencia. Juan Carlos. Mario, te cuento que ya tenemos un aula llena con casi 25 alumnos, la mayoría jóvenes, así que ahora te voy Bueno, a mandar una buenísimo. foto para que vayas viendo. Gracias, Ricardo. Buenísimo. Juan Bueno, Carlos. buenos días a todos. Yo voy a intentar hacer un enunciado de algunas líneas de reflexión que considero atinentes al momento histórico que vivimos sobre el derrotero crítico del Estado-Nación. En los últimos años, junto al protagonismo creciente de las políticas públicas, se observan problemas sociales complejos y tensiones sociopolíticas e institucionales en el desempeño de los estados y los gobiernos como estructuras responsables para abordar las demandas de la ciudadanía y los problemas de la convivencia en sociedad. Este devenir está asociado al proceso de internacionalización y en las últimas décadas al fenómeno de la globalización, articulado por el protagonismo de intereses transnacionales
que afectan a la potencia soberana del Estado en las dimensiones territorial, fiscal y sociocultural. Ayer Subirats hizo referencia a este tema de la soberanía y de las dificultades de ejercer la soberanía en un marco de globalización, casi como que la soberanía habría perdido sentido. A mí, sin embargo, me interesaría insistir en que cuando hablamos de soberanía, sobre todo territorial, estamos hablando, y fiscal también, estamos hablando de lo raigal, es decir, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de los intereses de la población ligadas a una determinada comunidad que tiene un espacio físico donde realizarse, ¿no? Apertura a los influjos de aceleración y expansión de sofisticadas tecnologías en los modos de producción e intercambio a nivel mundial que requieren decisiones en tiempo real y cambios en las estructuras y actuaciones de los estados. Históricamente podemos distinguir tres momentos críticos que desafían las vinculaciones entre lo político institucional, la competencia económica y la integración social. En primer lugar, las tensiones entre las libertades políticas del ciudadano y la libre iniciativa en el mercado. La distinción entre libertades positivas y negativas, ya de esto hacía referencia varios autores, entre ellos, más célebre en este tema, Isaías Berlín. La problematización de la convivencia entre república representativa, libertad de mercado y participación democrática, que son los tres ejes problemáticos para mí que siguen teniendo vigencia plena en nuestros días. En esa trayectoria destaco el prolífico debate en el mundo de las ideas republicanas que tiene lugar en el interregno entre guerras del siglo XX, condicionado por la irrupción de la Revolución Rusa, la emergencia de la Unión Soviética, es decir, de, por primera vez en la historia, un sistema totalitario que sustituye la libertad individual por la igualdad burocrática y el mercado por la planificación centralizada. En medio de esa crisis post-Primera Guerra y la depresión de los años 30, en 1938, en París, tiene lugar un debate de trascendencia entre los principales referentes del pensamiento económico europeo, conocido como Coloquio Lippmann. Las actas de este coloquio recién se publicaron hace 12 años y les recomiendo, está en Google, en las redes, lo pueden, digo, en la red está, lo pueden googlear y pueden leerlo. Vale la pena leer cuál era el nivel de las reflexiones y qué actualidad tienen aquellas reflexiones con el momento actual. Allí se debate sobre las responsabilidades políticas de los gobiernos en el desencadenamiento de la Primera Guerra. Hay un análisis crítico de eso, y los desafíos del programa liberal, republicano liberal, para hacer posible la democracia ante el avance de la nueva civilización industrial que ya se estaba instaurando y consolidando. ¿Cuánto de libertad política y de libre mercado harán posible un equilibrio que dé sustento a la democracia capitalista? Era el espíritu del debate en ese momento. La historia es conocida. El final de la Segunda Guerra abre paso a la democracia de bienestar, que combina soberanía popular y mercado libre con reglas de juego sustentadas en el arbitraje del Estado. Orden democrático y bienestar social, con plena vigencia de las libertades individuales. Cabe señalar que Argentina precisamente hace su ensayo de democracia de bienestar precisamente en ese momento, en forma contemporánea a cuando lo hace Europa Occidental. La acción de gobierno hará eje en el arbitraje, abonando la idea de gubernamentalidad. Este es un concepto que también usa filósofo francés, que refiere a modos no centralizados de ejercicio del poder, a estrategias que canalizan el poder sirviéndose de saberes especializados que informan el espacio institucional de la decisión soberana. Al final de los años 60, este estado democrático de bienestar es desafiado por el incremento de la productividad del capital de base tecnológica. Las empresas modifican sus estrategias de mercado y se produce la revolución managerial
se amplifica el marketing y el imperio de las finanzas. Los estados son afectados por crecientes protestas sociales ante el desempleo y el deterioro de las condiciones de trabajo. Todo esto ocurre en la década del 70, lo que pone en cuestión al beneficio de las libertades que promete la civilización del mercado. Es ahí cuando el filósofo Jürgen Habermas se refiere a esta crisis en su obra Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, para señalar una doble crisis de racionalidad y crisis de legitimación. Esta crisis está anclada en la incapacidad sistémica del sistema para resolver los problemas que exige su propia reproducción. De esta manera, el sistema pierde o perdería capacidad de autogobierno. Es bueno recordar también que este autor enfatiza en que la crisis del capitalismo, que él llama del capitalismo tardío, implica tres crisis en simultáneo. La crisis ecológica, o desequilibrios del hábitat, la crisis antropológica por el debilitamiento de los valores de la convivencia y el bienestar, la crisis geopolítica por la competencia estratégica entre bloques de poder. Ayer también Subirats hizo mención a Habermas, y en este punto me gustaría agregar a lo que dijo Subirats ayer, que hay una evidente ruptura del lenguaje. El lenguaje está roto en este momento histórico que estamos atravesando, el lenguaje en el sentido político, que dificulta la formación de la convivencia. Y el lenguaje en el sentido en que lo plantea Habermas, ¿no? Esta crisis de racionalidad lleva a una progresiva crisis de legitimidad del Estado democrático por la desafección que experimentan ciudadanos y colectivos sociales que ya no confían en la capacidad de los gobiernos para resolver los problemas de interés público. De esta manera, los condicionamientos de la revolución tecnológica y la globalización imponen la soberanía del cálculo económico como nuevo principio de racionalidad que orienta la vida social y condiciona el mismo desempeño democrático. En simultáneo a estas ideas planteadas por Habermas en mediados de los 70, se produce el primer informe de la Trilateral Commission, aludiendo a la crisis de gobernabilidad que afectaría a las democracias de bienestar, fenómeno coincidente con la transición de la era industrial a la postindustrial. Samuel Huntington sostiene que las demandas sociales de los gobiernos han aumentado y el resultado es una sobrecarga a las capacidades de gestión de los sistemas políticos, lo que necesariamente amenaza con situaciones de ingobernabilidad inevitable de las democracias. Es la emergencia de la nueva racionalidad del Homo economicus y su comportamiento derivado del cálculo de oportunidades riesgos. La teoría sobre capital humano afianzará la dominancia de este paradigma que busca reducir las demandas de progreso y bienestar al cálculo de utilidades individuales. A esto acaba de hacer referencia Mario de una manera mucho más explícita y contundente. La crisis financiera de 2008 exigirá que los estados nacionales de los países centrales a su vez procuren el salvataje del sistema financiero para evitar un colapso. Esta crisis, la del 2008, pone a prueba el modelo de la gobernanza global, centrado en el proceso evolutivo de formas de coordinación gubernamental entre el Estado, el mercado y la sociedad, promoviendo instituciones flexibles y de alta capacidad para lidiar con la diversidad y la complejidad de los gobiernos que exigen actores con óptima racionalidad para gobernar en entornos sistémicos. La crisis de 2008 dejó al descubierto la indefensión de los estados y de las sociedades ante las acciones especulativas de los mercados financieros. La ausencia de regulaciones internacionales y nacionales sobre operaciones de riesgo
hicieron que los estados nacionales debieran actuar con los viejos instrumentos del subsidio público para evitar la desintegración del sistema económico y compensar los costos sociales. Allí se puso en evidencia la endeblez institucional de los estados en la era global y del paradigma de gobernanza, ante la resistencia de poderes corporativos para consensuar normas regulatorias a la dinámica acelerada de concentración financiera transnacional, con efectos claros destructivos en los sistemas de vida y equilibrio del ecosistema y con peores consecuencias en las poblaciones de las economías marginales. Frente a esto, se hace necesario, en mi opinión, rehabilitar la ética pública para hacer posible una nueva institucionalidad democrática. Es evidente cómo ha mutado el viejo liberalismo, que preservaba el espacio de lo político en el funcionamiento de instituciones con áreas autónomas de intervención, léase, separación y equilibrio de los poderes constitucionales y garantías al ejercicio de las libertades civiles, para encontrarnos hoy con una redefinición iliberista y liberal que reniega de la ética política al desconocerla como ámbito de construcción de sociabilidad y el Estado democrático como el espacio de la representación ciudadana que alberga los imperativos de legitimidad para la gestión de los asuntos públicos. El imperativo de la racionalidad política, que comprende lo público y lo particular, omnes et singulatim, está derivado en acciones y decisiones políticas que terminan gestionadas por dispositivos reticulares que tienen sus mandos de control en conglomerados comunicacionales. Una suerte de panóptico mediático que alimenta ideologías refractarias al ethos de la política y a la construcción de la sociabilidad democrática, bajo la advocación de una libertad sin límites ni reconocimiento de territorialidad soberana. Una ideología es esta que devalúa el estatus de ciudadanía y el espacio de libertad y conciencia cívica para poner fin a las mediaciones institucionales y entronizar al culto del individualismo absoluto que culmina, como dice Eric Sadin, en el individuo tirano. En ese sentido, cabe señalar dos amenazas parasitarias para la política democrática. De un lado, la emergencia de la necesidad como carencia, como ausencia de bienestar, y del otro, el privilegio, que se enseñorea como atributo exclusivo de los actores de poder. Asistimos entonces a la generalización del estado de necesidad social, de excluidos y privilegiados, situaciones refractarias a cualquier programa de comunidad democrática. La misión de la política, en consecuencia, es la institucionalización de reglas de juego que hagan posible los consensos básicos para convertir al sobreviviente en ciudadano y contener el efecto disgregador del privilegio. El nuevo paradigma autocrático niega la condición de la política pública y su capacidad arquitectónica de la convivencia. Esto también hizo mención recién Mario, de una forma más explícita. Así, al agente político y al servidor público ya no le caben las evaluaciones en función de su apego a las normas o a la gestión de los asuntos públicos, sino achacando sus contingencias en el orden individual. Estas formas ideológicas no buscan debilitar al Estado, buscan controlarlo, vaciarlo de universalidad, invalidando la idea de la política y de lo político por la práctica tecnocrática de la administración. Gobernar sería solamente un asunto técnico y un modelo de gestión de los bienes comunes al servicio de una lógica particularista, es decir, una democracia de lo cuantificable. Parafraseando a un escritor mexicano, Juan Villoro, diríamos, atisbamos el peligro del tecnopolio digital,
el aspecto más vertiginoso de un sistema económico que se ha desentendido del bien común. En respuesta a todo ello, pienso que es necesario promover una redefinición de la institucionalidad democrática sostenida en un proyecto consistente, con estrategias de provisión de bienes públicos de calidad y políticas coordinadas, público-privadas, en espacios rehabilitados de creciente participación ciudadana. ¿No? No se Martín. escucha. No, Martín. Gracias, Juan Carlos. Martín. Se me cortó justo el final de Juan, me quedé colgado. Bueno, vamos Gracias, Juan nosotros Carlos. entonces. Martín. Ahí va. ¿Se me escucha bien? Gracias. Bueno, ante todo, lamentamos con Martín Rabassani que él no pueda estar. Estaba hasta recién intentando entrar. El problema técnico que tuvimos al inicio varios, a él no lo pudo solucionar. Así que esa parte lamentamos y bueno, Martín mandaba saludos, básicamente. Así que voy a contar yo un poco lo que íbamos a exponer ambos. Me parece interesantísimo bueno, la introducción, el marco conceptual que tanto Juan Carlos como Mario antes dieron y que me van a permitir también saltearme alguna cosa que queríamos decir, pero quizás enfatizar un poco lo que nosotros pensamos que es, bueno, cómo se combinan el Estado y el mercado en el desarrollo económico. Ese es un poco el puntapié con el que pensamos con Martín Rabassani este trabajo, que resume a su vez mucho de lo que damos en la maestría, ¿no? En nuestra materia sobre Estado y Desarrollo, en la Escuela de Posgrados de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con Mario Krieger a la cabeza. Ahí hay una cuestión, pese a todo lo que hoy está de moda en cierto segmento social, ahí lo referenciaban también Mario y Juan Carlos, cada uno a su manera, no queda en claro que reducir el tamaño del Estado sea la solución a un problema, ¿no? Al contrario, acá nosotros partimos de, bueno, por supuesto, el diagnóstico de la necesidad de una estabilidad macroeconómica es claro. Sin esa estabilidad macroeconómica, que es responsabilidad obviamente del Estado y de las políticas públicas que el Estado conduce, es imposible pensar un proceso de desarrollo exitoso. Y eso está claro en los años recientes de la historia argentina. Ahora bien, ahí nosotros recordamos siempre a Peter Evans, que plantea que muchas veces la solución no está en desmantelar el Estado, sino en reconstruirlo. Y también, ya en el ámbito nacional, a Oscar Oslak, que más de una vez lo ha dicho, pero alguna vez lo leímos diciendo, el mayor problema del Estado argentino no es su hipertrofia, es su deformidad. Bien, ¿cuál es la deformidad? Bueno, que es ineficiente ese gasto público. Y esto es claro, digo, tenemos un debate hoy sobre el financiamiento educativo, con un presupuesto 2025 que propone eliminar el piso del 6% del PIB para gasto público en educación. Y la pregunta es si ese es el problema, o eso es solo una excusa presupuestaria para achicar funciones. Y cuando uno piensa, ¿cómo hacemos para que sea más eficiente ese gasto público? Por supuesto, puede encararlo por, bueno, que haya un mejor sistema educativo, científico-tecnológico, de salud pública, responsabilidades tanto en la educación como en la salud, que además en Argentina hay que recordar que son primordialmente de las provincias. Pero también uno podría pensar, bueno, entonces para eso necesitamos funcionarios de carrera que tengan una remuneración acorde a su capacidad, a lo que le estamos pidiendo que hagan, con un reclutamiento más meritocrático. Todo eso se puede pensar, pero nosotros hacemos foco en este trabajo en la necesidad de políticas industriales conducidas, coordinadas desde el Estado, pero con un rol muy claro de los actores privados, del mercado, para resumirlo en una palabra. Ahí, bueno, ¿qué son las políticas industriales? Dani Rodrik las define como las políticas gubernamentales que explícitamente intentan transformar la estructura económica con un objetivo que también tiene que ser explícito, público, transparentado a la sociedad. Ese objetivo puede, digo, la
la serie de políticas industriales que existe y existió en el mundo, hablan siempre de innovación, de empleo, de crecimiento, de productividad, pero también de adaptaciones, por ejemplo, a la transición climática. Por ejemplo, de intentar solucionar el problema de regiones o segmentos sociales más rezagados en el desarrollo. Hemos tenido grandes cambios en las fronteras de los países en las últimas, no tan recientemente, pero sí en décadas pasadas, que han necesitado ese tipo de objetivos para las políticas industriales. Y en esto, más allá de que hacemos ahí alguna mención a los argumentos en contrario, que hablan de que el Estado no tiene suficiente información para coordinar estos procesos, algo que creemos que se ha demostrado falso. Al contrario, en el trabajo está más argumentado esta parte, al contrario, lo que nos gusta también enfatizar es los casos exitosos. Y ahí también Mariana Mazzucato, que vos la mencionabas, Mario, hace un ratito, demuestra básicamente que muchos de los desarrollos más notables y que nos han permitido como sociedad avanzar muchísimo en productividad en las últimas décadas, vienen de aportes originales del Estado en el proceso de investigación básica e innovación, desde la biotecnología o el fracking hasta Internet misma. Ahí. Entonces la pregunta clave es, bueno, no si hace falta una política industrial, sino cuál es la política industrial. También otro autor que nos gusta mucho y que damos siempre en la maestría, en las clases, es Ben Ross-Schneider, que plantea muy claramente que para explicar un patrón de desarrollo, lo primero que hay que mirar, o una de las cosas que hay que mirar, es cómo se vinculan las empresas y el Estado, ese vínculo entre mercado y Estado. Y Albert Hirschman, también plantea, bueno, en muchos de los países en desarrollo lo que falta no es capital, sino capacidad empresarial. No porque no haya algunos empresarios en cualquier lado que tengan esa capacidad, sino que no hay suficiente cantidad, masa crítica, por un lado, pero además porque no están los incentivos para arriesgar necesariamente en la economía local. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ser el que desequilibre generando esos incentivos para que los riesgos se distribuyan de otra manera. Si un empresario individual no está dispuesto a asumir los riesgos de realizar de encarar una nueva actividad productiva en el país, bueno, es el Estado el que tiene que sustituir al empresario en la adopción de esos riesgos. Puede ser en asociación, ahora vamos a hablar, ahora comento un poco de las asociaciones público-privadas, pero lo que no puede pasar es que el empresario, por su propio análisis individual, decida no hacerlo, y entonces la sociedad se pierda una inversión que podía ser productiva en el largo plazo. Acá siempre esto se va a vincular con la eterna discusión sobre las capacidades existentes o las que se pueden desarrollar, las ventajas comparativas que se pueden desarrollar en un mediano plazo. Y como último punto conceptual, también Mario lo decía, lo dijiste como estamos pasando del anarcocapitalismo al narcocapitalismo. Acá hay algo que para mí es clave y que no se dice lo suficiente, que es que el vínculo entre Estado y mercado no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión, como diríamos, opcional. Es necesaria, es absolutamente imprescindible. En definitiva, el poder estatal se concreta en cómo regula el mercado. Y cuando nos preguntamos qué queremos como capacidades estatales, la pregunta inmediata, simultánea es ¿qué queremos como capacidades del mercado? ¿Qué queremos que se encargue cada una de estas dos grandes entelequias, Estado y mercado? ¿Por qué? Porque si no nos hacemos cargo de que en esa dualidad queremos como sociedad civil construir justamente el proceso de desarrollo, lo que hacemos es dejarle el espacio al surgimiento de otras formas de organización social que pueden ser más peligrosas. Básicamente, pues lo decías en términos de narcocapitalismo, Mario, las mafias, las organizaciones criminales o paraestatales o en el margen de la sociedad civil y de la convivencia democrática, que horadan justamente esa convivencia democrática, esa convivencia social, porque generan otras formas de organización, que no son ni la que el Estado ni la que el mercado permiten y proponen. Entonces, en esa conjunción entre el Estado y el mercado, no solo estamos pensando el proceso de desarrollo, estamos organizando la vida social de cada país
en el marco del sistema capitalista mundial. Y entonces hay que preguntarse cómo hacemos esa asociación público-privada. Y de vuelta, dado el peso que tiene en la práctica y que además podría tener cualquier Estado en cualquier economía de cualquier país, para el sector privado se trata de un socio inevitable. No hay forma de pensar un negocio sin pensar en lo que el Estado está haciendo. Y por eso es tan importante lo que el Estado proponga al sector privado para pensarse a futuro. Y no quiere decir que el Estado lo pueda hacer por sí solo. Justamente en esa coordinación, como citaba recién a Ben Ross Schneider, en esa coordinación, en esa articulación de los intereses públicos y privados es donde se va a dar un camino virtuoso o un fracaso en ese proceso, en ese intento de desarrollo. Ahora bien, entonces, así como no es posible para el Estado pensar un desarrollo sin sector privado, y no es posible para el sector privado pensar en ningún negocio que aporta al desarrollo sin claridad respecto de la política pública, de la política industrial en particular, cuando uno mira la literatura sobre asociación público-privada, encontramos varios lugares medio comunes, ¿no? Primero, bueno, la asociación público-privada se piensa mucho como el Estado delegando la provisión de servicios públicos o delegando la construcción de obras de infraestructura. Y ahí hay un gran lugar común, que es la supuesta mayor eficiencia o mayor capacidad de innovación de los actores privados. ¿Por qué digo que es un lugar común? Porque en verdad decir que eso ocurre en abstracto es raro, y ahora si quieren hablamos de la Argentina de los últimos años, pero creo que la clave está justamente en cómo está regulado ese vínculo, esa asociación público-privada. Porque en definitiva lo que estamos intentando cuando pensamos en asociaciones público-privadas es pensar quién se hace cargo, quién tiene la capacidad de llevar adelante un proyecto, quién asume sus riesgos, y cómo garantizamos que eso ocurra. Vamos al ejemplo en Argentina más famoso de la última década, que fue justamente los contratos de participación público-privada que se propusieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Se armó la ley está vigente, ese mecanismo existe y es un mecanismo interesantísimo para pensar cómo a futuro ciertas obras. Pero lo que terminó pasando, a las pruebas me remito, es que se intentaba que el Estado le transfiriera el riesgo y la facultad de hacer esas obras a un privado, y el privado entonces era el que tenía que conseguir el financiamiento, llevar adelante la obra. Y lo que pasó es que ninguna de esas obras se hizo. Que yo sepa, hubo algún avance mínimo en alguna, pero no hubo ninguna que se terminara, y muchas no se empezaron. ¿Por qué? Porque la crisis de 2018, 2019, abortó la posibilidad de financiarse de esas empresas. Y me consta de primera mano porque me ha tocado después, formé parte de una especie de consejo ad honorem que evaluaba para el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, me convocaron en su momento para eso, los proyectos que pedían financiamiento al Estado. Y proyectos, empresas que se habían presentado y que habían ganado una PPP o que había ganado un renovar de energías renovables, pedían luego financiamiento al Estado para ejecutarlo. Entonces era rarísimo, porque el Estado te daba la concesión, ¿no? la obra, te daba el precio de venta de esa obra, te garantizaba la ganancia y además te tenía que financiar, porque no conseguías financiamiento como privado. ¿Cuál era el riesgo que estaba asumiendo entonces esa empresa? ¿No? Digo, ejemplos concretos donde la mejor idea del mundo, por decir algo, puede fracasar, en este caso porque no había desde la política pública la posibilidad de dar estabilidad macroeconómica y condiciones de financiamiento. Pero también porque entonces no estaban claras las responsabilidades. Porque si esa empresa podía presentarse a buscar financiamiento del Estado, había algo en el contrato que estaba mal escrito seguramente. Por supuesto, se le denegó. Quiero aclararlo eso. Se le denegaron esos financiamientos diciéndole, no, tu rol es ir a buscar financiamiento, no te voy a financiar del Estado, si no te hago todo el negocio entero, ¿y para qué te lo cedí, no? Bueno, fomentar la inversión privada suele ser un punto para las asociaciones público-privadas, la transferencia de conocimiento y tecnología. Pero fíjense, de vuelta, si no está en la letra negociada de esa asociación, ¿por qué la empresa transferiría conocimiento? ¿Por qué transferiría tecnología? Esas son las cosas que hay que pensar a la hora de plantear concretamente cada contrato, cada forma de coordinación y de asociación. Se suele decir que, bueno, hay mejor rendición de cuentas por parte del sector privado.
Acá hay algo muy, muy interesante, en particular en este contexto, al cual hacían mención ustedes recién. Está claro que falta confianza en la capacidad pública, en la capacidad estatal de demostrar lo que hace. ¿Sí? Falta transparencia, sí. Falta rendición de cuentas, sí. Pero entonces se suele asumir que el sector privado lo va a hacer mejor, va a rendir cuentas mejor. Y eso no necesariamente es cierto. Podemos tener algún caso donde sí, y generalmente las empresas que tienen balances públicos, rinden cuentas, ya sea porque proveen servicios públicos, porque cotizan en bolsa, tienen una instancia ahí de transparencia hacia la sociedad civil que es interesante. No necesariamente para una gran empresa eso va a significar que te transparenten también los detalles de la obra que vos estás dándoles, ¿no? Pero es cierto que si vos le das la obra a una empresa que no cotiza en bolsa, que no tiene por qué mostrar sus balances, ¿dónde está luego la rendición de cuentas de esa empresa? ¿Sí? Y también tenemos sobrados ejemplos en la historia argentina, en cada provincia y a nivel nacional, de obras públicas que no se hicieron porque la empresa estaba, en definitiva, la empresa terminó quebrando, la obra nunca se hizo, por más que era la adjudicataria de la concesión, y entonces ahí también falló algo en la rendición de cuentas, en definitiva. A la sociedad se le dijo que se iba a hacer una obra que no se hizo porque la empresa privada no lo pudo hacer. Volvemos. Hace falta en esa articulación público-privada pensar todas estas cuestiones, pero también de la transparencia. Quizás incluso el Estado ha hecho asociaciones público-privadas o ha compartido las acciones de empresas privadas, pero que son de mayoría estatal o de minoría, de participación minoritaria estatal, y incluso en algunas de esas empresas ha realizado procesos de auditoría parciales, ¿no? Desde la Auditoría General de la Nación, parciales porque muchas veces refieren solamente al accionar de las decisiones de los representantes del Estado, etc. No puedes auditar necesariamente desde la AGN lo que el privado hizo. Por supuesto no lo puedes hacer sin autorización del privado y sería un tema legalmente complicado, pero existen formas, digo, de control dentro del sector público que también hay que pensar en el marco de esas asociaciones público-privadas. Argentina tiene un régimen nacional de contrataciones que podría también usarse en algunas de estas asociaciones. No necesariamente el mejor régimen nacional de contrataciones, tiene mucho por mejorar, pero digo, no necesariamente. Hay cosas para pensar. Y en definitiva, de todos estos puntos que estoy tocando rápidamente, creo que el tema de fondo es, bueno, ¿cómo alineamos objetivos? Es decir, al sector privado le va a interesar maximizar ganancias en ese negocio. Bien, lógico, lo que aprendimos en economía, quienes somos economistas, desde el día 1 en la facultad. ¿Qué le interesa al Estado? Y bueno, supuestamente el bienestar social. ¿Cómo combinamos en esa asociación esos dos objetivos? Es la clave de que tenga éxito la asociación. Hay un punto que voy a saltearme en el trabajo para no abundar y dejar de tiempo en todo caso una charla que podamos tener después, que es el uso de la inteligencia artificial en estas asociaciones público-privadas y en pensar el desarrollo económico desde esta cooperación fructífera entre el Estado y el mercado. Está claro que hoy la inteligencia artificial va a ser, voy a decir simplemente esto, tiene que ser regulada por el Estado, pero está siendo desarrollada por el privado, o sea que ahí tenemos una regulación y una coordinación que hace falta, pero en particular ahí lo que me gustaría plantear es que va a ser uno de los grandes motores de la innovación tecnológica y del aumento de productividad que vamos a tener en estos próximos años. No es el único, ¿no? Digitalización, industria 4.0, inteligencia artificial, hay un montón de cuestiones asociadas a estos términos, Internet of Things, que van a venir a aumentar la productividad si se manejan bien. Pero, cómo se regule en cada estado, a nivel de cada estado, ¿no? En cada territorio nacional, y qué pase con eso en el marco del capitalismo mundial, es algo clave para justamente que esa innovación sea coordinada, forme parte de una coordinación de políticas industriales. ¿Sí? No por el ruido de mate. Quienes están escuchando por parlante seguramente escuchan un mate muy alto. Tenés que dejarle un poquito a Ricardo, porque si no... Yo les convido encantado, pero bueno, la virtualidad tiene esto. Uno Tiempo no le puede tenés que compartir el dejar a mate. Ricardo. Tiempo le tenés que dejar. ¿Cómo? ¿Tiempo le dejo además del mate? 2 minutos entonces. A Ya Ricardo, cierro. estamos quedando sin tiempo. Ricardo se va a quedar sin tiempo. Bueno, ya cierro entonces.
El trabajo está disponible, obviamente, así que lo van a poder chusmear, pero me interesaba simplemente, además de me voy a citar todos los ejemplos. eh, Nosotros hablamos también de ejemplos exitosos de colaboración público-privada en la historia mundial, hablamos de cómo fortalecer la capacidad estatal en estos sentidos, de la capacidad que tiene Argentina, ¿no? Con un sistema científico, tecnológico y de innovación tremendamente importante en nuestra historia. Y déjenme simplemente pasar a alguna conclusión y algún comentario más actual, que es, bueno, en Argentina tenemos siempre el problema de la inestabilidad macroeconómica, la falta de infraestructura, la falta de financiamiento, ¿no? para procesos de innovación, pero contraponemos siempre el potencial, no solo los recursos naturales, que es el lugar común también, relativamente cierto, también relativamente falso, si se exagera un poco, ¿no? de por qué Argentina debería desarrollarse. Pero digo, sobre todo, la alta calidad de los recursos humanos en Argentina, la capacitación laboral, la educación, la alfabetización que tenemos, que se demuestran también en la capacidad tecnológica. No muchos países del mundo, una docena, y cuando combinás cada vez menos, tienen tecnología nuclear propia, tecnología satelital propia, la campaña del Antártico, ahí tenemos una ubicación geográfica que es interesante en Argentina. Siempre decimos, estamos lejos de los centros de consumo mundiales, con lo cual vivimos a veces nuestra ubicación geográfica como un problema, pero también estamos en una zona ausente de conflictos y en una zona que puede ser estratégica en términos de comunicación y transporte, si lo supiéramos manejar también mejor, ¿no? Y en Argentina, digo, todo esto de la asociación público-privada y de las políticas industriales, hoy está fuera de agenda. La única política productiva, con esto cierro, que estamos charlando hoy en el país, la única política productiva en los 9 meses y medio que lleva Javier Milei como presidente de la Nación, es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que parece estar muy volcado a la producción energética y minera. Entonces, ahí volvemos a una cuestión casi de generar otra vez las condiciones que nos generaron en su momento la pampa húmeda argentina o el sector agroexportador en general, sin pensar una política industrial que transforme la estructura productiva más allá de esos primeros eslabones de las cadenas globales de valor como proveedores de recursos. Creo que ahí hay que hacer un foco muy importante, no quedarnos tampoco en los primeros eslabones de otras cadenas, porque en la cadena de economía del conocimiento también pareceríamos estar contentándonos con jóvenes que exportan servicios de programación. Bueno, pensar de vuelta una política industrial que nos inserte exitosamente en cadenas globales de valor es la clave para cualquier proceso de desarrollo. Y eso implica, obviamente, esa articulación con el Estado en rol proactivo como regulador, como impulsor de la innovación y del crecimiento, como inversor en tecnología y en industrialización, con el sector privado jugando el otro rol clave. Cierro ahí para dejarle tiempo a Ricardo y perdón, entonces, creo que no me extendí mucho, pero ahí va. Gracias. Bueno, Ricardo, te pedimos que cierres la mesa vos que estás allá. Bueno, buenos días. Me quedan pocos minutos. La verdad que hoy nosotros empezamos un poquito más tarde por la conexión, así que vamos a usar un poquito de tiempo más. Nosotros tenemos que terminar 13:05, pero por eso nos vamos a extender un poquito más. Sobre todo para dejar lugar a preguntas. Tenemos un auditorio colmado de público, así que también quiero que podamos aprovechar a todos los disertantes para hacer preguntas. La ponencia mía también, vuelvo con lo que dijo Martín antes, va a estar disponible, así que luego pueden profundizar o también tenemos el contacto. Dejamos nuestro contacto también para cualquier posible ampliación. Lo que es muy interesante volver al pensamiento del mundo griego que nos dejó una imagen del gobierno. Una de las imágenes de los gobiernos nos dejó la idea de la nave y el timón, de donde sale la idea del gobernaculum de este gobierno. Lo que estamos viendo es que tal vez esta forma, bueno, en estos tiempos nos hemos quedado sin piloto de esa nave, ¿no? Parece que ha defeccionado ese piloto de la nave, como decía Mario, como se autotituló el presidente como un topo dentro del Estado. No hay piloto, no hay gobierno, no hay gobernaculum, la nave va a donde el mar, y este mar puede ser el mercado donde la lleve, incluso contra las rocas, ¿no? Incluso contra las rocas.
Ahora, esta idea también del mundo del pensamiento griego, del son politikon, del animal gregario, también como decía Mario al inicio, y también Juan Carlos después, nos lleva a pensar en esta tensión entre las filosofías anarquistas y esta idea anarcocapitalista o incluso narcocapitalista, como decía Martín. Acá la tensión, y no es solamente un cambio breve de denominación, porque el mundo anarquista creía en la confianza de la autorregulación, mientras que hoy esta idea de anarcocapitalismo es más bien que las propias corporaciones nos gobiernan, ¿no? Nosotros estamos afuera de eso y es la corporación la que nos tiene que gobernar. Y si no tenemos capacidad para generar nuestra propia corporación, estamos fuera, ¿sí? Estamos fuera. Esto es lo que sucede entonces a la sociedad cuando el Estado se retira, aumenta las diferencias sociales, no hay, con la falta de regulación, lo que decía Martín, es el mercado el que solamente regula, y genera las crisis económicas que sigue sustentando estas problemáticas sociales, cada vez mayor desigualdad y desconfianza en las instituciones, ¿no? Porque esto parece un círculo vicioso en donde esta desconfianza institucional genera esta idea de limitar o condicionar el Estado, pero a su vez eso genera mayor desconfianza institucional. Pero también quiero ponerme en esta idea que parece central de crisis cultural también que nos está sucediendo, donde cada uno aparece como responsable de su propio destino. Esta idea que no sé, Juan Carlos había marcado con Byung-Chul Han, perdón, con Eric Salim, pero también Byung-Chul Han, en esta idea de cómo es una sociedad en retirada, donde aparece la idea de los individuos como agentes propios de su propio destino, y cualquiera se carga la mochila de Globo o la mochila de Rappi y cada uno es empresario de su propio destino. Y luego, si hay un problema, no es el sistema, sino cada uno que no pudo pedalear lo suficientemente rápido para llegar a repartir ese envío. Entonces, esta idea de soberanía en retirada, ¿no? Una soberanía en retirada, ese concepto de Bodén tan caro, tan importante para el Estado Nacional, pero que aparece hoy deslucido, ¿no? Por esta idea de ausencia de informaciones. Decía Martín, bueno, el Estado tiene mucha información, pero parece que no la puede estar controlando hoy porque tiene demasiada carga de sobreinformación. Pero también la deslocalización de las inversiones, algo que decían mis colegas antes. Pero también una idea de descontrol o no manejo de la territorialidad, donde hay grandes migraciones. Y ahí paso a uno de los puntos que me parece central, porque si el Estado triunfó frente a otras fórmulas políticas al inicio de la modernidad, fue porque pudo solucionar problemas concretos, problemáticas que tenía el hombre de fines de la Edad Media, y hoy vemos que en realidad no está pudiendo solucionar los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, muchos de los cuales no son nacionales, son transnacionales, y el organismo que está previsto para ello, Naciones Unidas, no lo está haciendo tampoco, ¿no? Los grandes problemas de los tráficos de drogas, de armas, de personas, más los problemas de calentamiento global, la Agenda 2030, hoy 2045, que no deja de ser un modelo de políticas públicas, pero sigue siendo aspiracional, porque esa agenda se sigue corriendo año o década a década. Pero que nos pone entonces en una problemática donde evidentemente, como decía Portinaro, perdón, si el Estado está en crisis, es un enfermo terminal que no tiene hoy un reemplazo, ¿sí? Que le apague ese pulmotor, porque en realidad no vemos qué otro mecanismo pueda solucionar los problemas actuales. Pero mi ponencia intentaba rápidamente poner el foco en las provincias, porque si nuestro Estado nació como un Estado federal de compromiso en esa fórmula de Alberdi, ¿no? En la República posible, no la deseable, pero en la República posible. Hoy ese retiro del Estado Nacional es una oportunidad para retomar las lógicas de funcionamiento de las autonomías provinciales. Esa idea de la vida sencilla que decía Rousseau, ¿sí? Para volver a algunos modelos de gobernanza local.
porque es cierto que esta idea de la democracia de cercanía nos aparece como algo evidente, pero también es una mejor representación de los sentires, de las necesidades y de los valores de las personas que viven en territorios. Estamos anclados en territorios. Esa idea de ciudadano del mundo, ¿sí? Parece muy interesante, pero sobre todo es más interesante para los grandes empresarios, no tanto para las personas que nos cuesta muchísimo ahorrar para hacer un viaje, para ser ciudadanos del mundo. Esta idea de el ciudadano del mundo se contrapone entonces con las lógicas muy locales que tenemos nosotros en nuestra forma de vivir, de sentir y de estar. Entonces, a lo local, ¿no? Esta idea de hay políticas globales que luego se insertan en lo local y luego nosotros tenemos que copiar en eso local para luego, en un ejemplo, llevarlo al mundo y luego esa política pública baja para que se modifiquen las costumbres locales. Hoy decía, es una oportunidad para repensar este modelo federal y que las provincias vuelvan a asumir esa república deseable que marcaba Alberdi. Si el Estado va a ser chico, ¿sí? Acá no volvemos a repetir esa idea de una nación grande, ¿no? No podemos caer en el mismo error de antes, de achicar el Estado para agrandar la nación. Acá, evidentemente, hay una lógica de destrucción de la estatalidad, pero hay una necesidad entonces de reconstrucción de la institucionalidad local. Y por eso la ponencia giraba en torno a ciertas ideas de la tecnología, como las tecnologías también en las administraciones públicas van repitiéndose cual enlatados que se replican en cada uno y van rompiendo también la autonomía de lo local. A las necesidades propias, hoy los expedientes giran rapidísimo con sistemas tecnológicos y están en un minuto de un área a otra área. Pero se rompe, también se está rompiendo la posibilidad de pensar los problemas localmente, ¿no? Porque este día ¿se acuerdan ese lema? Pensar global, actuar local. Bueno, yo llamo a tratar hoy de invertir esa fórmula, porque hay que pensar localmente para actuar globalmente. Y los problemas son para nosotros problemas locales, son problemas que necesitan las resoluciones locales, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amores, nuestros hijos viven en el mundo local, no viven en el mundo global. Por eso me parece que en este contexto de retirada del Estado Nacional es más que nunca tal vez un recuperar esta idea primigenia de nuestro Estado Nacional de pensar que ya es tiempo de finalizar la república posible para pensar en la república deseada, que está anclada en los territorios. Por eso invito, antes de pasar a periodo de preguntas, a que nosotros también podamos pensar localmente y actuar luego globalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias Ricardo. Pasamos a las preguntas. ¿Las coordinás vos, Ricardo, que tenés la gente allá, por favor? Perfecto, perfecto. Bien, ahí, si querés acercarte, porque no sé si el micrófono... No sé si se me escucha. Está muy mal eso. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. No, más que nada me había quedado pensando en la idea que traía Juan sobre la soberanía y asociándolo un poco con lo que hablaba Martín y por ahí a lo que nos estamos dedicando a un estudio que estamos haciendo en la facultad. Es decir, cuando Martín hablaba de que el Estado se encarga de entregar construcciones, ya sean edificios, empresas estratégicas para el país, a manos del Estado, del mercado, con la excusa de que aseguran eficiencia y de que hay una mayor transparencia y una mejor administración de los recursos. Lo que me cuestiono es, ¿dónde pasa a residir la soberanía al momento en que el Estado se encarga de delegar en manos de los privados esa construcción de empresas, empresas que son estratégicas para el país? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda esa soberanía? ¿Se termina diluyendo
se propone algo alternativo, me parece, que es, bueno, la soberanía pasa en manos del mercado, que me parece lo más trágico, ¿no? Es decir, el Estado deja de tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y de señalar un rumbo. Por eso también me parece bastante imposible un horizonte en el que el Estado pueda articular con las empresas para diseñar un proyecto de país o un plan estratégico que incluya esas obras estratégicas que el Estado estaba incentivando hasta hace poco, como fue la construcción del reactor nuclear de Taren, que se terminó frenando. Entonces digo, no sé si en el horizonte de mi ley o del gobierno está sentarse a discutir conjuntamente un plan de gobierno. Digo esto porque me acuerdo que en campaña mi ley llamaba a los empresarios que se sentaban a negociar con el Estado como prebendarios. Entonces se hace difícil pensar eso. Más que nada, esa era la reflexión que hacía y tratar de ver si alguno de ustedes me puede más o menos dibujar una respuesta y decir qué pasa con la soberanía cuando el Estado la delega en manos de los privados. ¿Qué poder de decisión tiene después? No sé si se entendió más o menos. Yo creo que eso para Juan Carlos y para Ricardo, ¿no? La pregunta. Sí, para Martín Sí, también. yo podría agregar solamente, digamos, está muy buena la pregunta reflexión que hace, que se acaba de hacer. Eh, Sin duda que la soberanía es el problema eje, me parece, porque soberanía no es solamente la soberanía territorial, es la soberanía fiscal, es la soberanía monetaria, es la soberanía sociocultural, y los valores también se juegan en un espacio, en un ámbito territorial determinado. Eh, Acá el tema central me parece que ayer decía Subirats, conocemos la falta y la carencia, pero no el problema. Exactamente, yo creo que aquí de lo que se trata es formular el problema, es decir, cómo poner a convivir el Estado con el mercado y la sociedad. Cómo, lo que decía también Martín, citando a Oslak, ¿no? Sobre el estado deforme. Es decir, ¿cómo logramos coordinar? ¿Cómo logramos establecer una racionalidad de coordinación, digamos, entre los diferentes aspectos que hacen a la estabilidad de la comunidad democrática, ¿no? Ahí me parece que hay que pensarlo. Se lo dejo Ricardo, a... Sí, no sé si alguno más para aprovechar la pregunta. Sí, igual ahora voy a aprovechar, pero no quiero que se vayan. dale. Coordina vos. Yo, la verdad, yo tengo que dar instrucciones para vos. Ah. Si querés la ahora, si... Bueno, dale, a ver si aprovecho y contesto también Pensar en esta cuestión que vos decías de pensar local, actuar global, o esta cuestión de sentarnos en lo local, me parece que este aporte que vos das de que nuestros problemas son locales y que por tanto requieren soluciones locales, me parece que es muy productivo y me parece que es para un montón de cosas. Pero yo estoy trabajando en una cuestión de los recursos hídricos, por parte de los recursos naturales, y hay esa cuestión de lo local. No, es que justamente entra en tensión con las otras problemáticas que son transnacionales, obviamente, Claro. obviamente. ¿Qué tan local cuando muchas veces la acción local afecta otras regiones u otros lugares? ¿Qué tan local cuando a veces la acción local afecta otras localidades, por decir así? Sí, perdón, es súper interesante esa pregunta, no tuve mucho tiempo para desarrollarla, pero la idea es que las problemáticas que hoy no está pudiendo resolver la estatalidad a nivel global justamente es porque no hay coordinación internacional para resolverlas. ¿Sí? Los modelos estatales pudieron resolver los problemas de la seguridad en el fin de la Edad Media, inicio de la modernidad, pudo resolverlo y pudo imponerse frente a otras fórmulas políticas más pequeñas como los pequeños principados o más macro como el papado
o el Imperio Sacro Romano Germánico. Eso fue órganos políticos territoriales de tamaño medio, crearon mercados para ese momento eficientes. Sabemos que, bueno, ya han trabajado antes, que eso en un momento entró en tensión y hoy los mercados están totalmente desregulados, totalmente, se mueve la producción de un lado a otro en el mundo global. El problema es que nos falta articular más en lo institucional global, pero más también en lo local. Me parece que también la construcción de la localidad no se está poniendo tanto en debate, justamente pensando solamente en lo internacional. Y yendo a la pregunta anterior, me parece justamente cuando el Estado quita, ¿sí?, se corre de los grandes proyectos, muchas veces llega tarde para rearticular, y esto lo hemos visto en los procesos, por ejemplo, para ser muy concreto, de las privatizaciones, cuando son soluciones coyunturales a una problemática por ahí de un gobierno y no del Estado. Acuérdense de esa diferencia de Maquiavelo entre el Estado como aquello que permanece frente a los constantes cambios de gobierno. Si un gobierno pretende afectar una política pública que luego el próximo gobierno va a modificar, esto genera problemáticas de articulación en mediano plazo. Entonces, pasará? Pasará un nuevo gobierno que quiera, bueno, reconvertir en público un problema que otro gobierno dejó en privado, y luego tendrá consecuencias también para esa misma sociedad, que deberá pagar, ¿sí?, mediante un proceso de expropiación por utilidad pública, ese servicio, ese bien o esa actividad que dejó de hacer, ¿no? La construcción de la problemática, decía también Juan Carlos, es una construcción política y es una construcción social. Es el ágora que está en discusión ahora, ¿sí? Es lo Bueno, que, ya pasó con YPF y Aerolíneas y va a volver a pasar aparentemente. ahí Roxana tiene una pregunta. Sí, Dice, la disolución del Estado-Nación, leo porque no sé si sí, se ve. léelo, por favor. Dice, la disolución del Estado-Nación va junto con un proceso de centrifugación de las regiones-provincias, con nuevas articulaciones transfronterizas dirigidas por los mercados, con un rol clave de los gobiernos subnacionales. Aprobación del RIGI, por ejemplo. ¿Cómo en este contexto lograr una propuesta democrática con los valores que se pusieron y coincidimos? Y bueno, es un poco lo que yo estaba hablando antes, ¿no? Y lo que estabas hablando vos, Ricardo, me parece. Ahí hay un tema que a veces, que es un tema de significado, un tema semántico, pero que tiene que ver con el tema de cuando se habla de descentralización y no está claro el concepto de descentralización, cómo lo utilizamos, en qué contexto lo utilizamos y, y, mu- y en la práctica los intereses políticos muchas veces entienden descentralización como disolución. Yo creo que ahí Roxana está, me parece, trato de responder un poco a la pregunta de Roxana, ¿no? Es decir, esa descentralización sin reglas de juego claras, sin institucionalidad clara, lleva necesariamente a la disolución y al desorden. Acá hay que volver a replantear, me parece a mí, el eje de la institucionalidad democrática. No hay democracia sin una institucionalidad fuerte. Las últimas décadas, en mi opinión, en nuestro país y en general en el mundo, pero en nuestro país además, se le dio poca importancia a la institucionalidad, y donde no hay institucionalidad pública, no hay funcionalidad en las políticas públicas. Entonces, ahí me parece que se requiere quizás, en el caso de nuestro país, se requiera rápidamente una reforma constitucional que replantee varios de los temas y de los graves errores que se cometieron en la última reforma constitucional. Martín, vos querías decir algo, te veo levantar la mano. Sí, cortito, pero además me quedó pendiente de responder a la pregunta que me habían hecho hace un rato, pero sumo esto, breve. Por un lado, estamos pidiéndole al Estado que coordine con el mercado, ¿no?, con el sector privado, un proceso de desarrollo, cuando no puede coordinar al interior del propio Estado, nacional con subnacionales en particular, como bien señalaba
la pregunta de Roxana y es lo que decía hace un rato Ricardo, ¿no? Hoy estamos viendo eso. Es un proceso en el cual el Estado Nacional decide, sin consulta, sin acuerdo con las provincias, traspasar funciones, subsidios, colectivos. Bueno, colectivos, ponerle que está acordado, más allá de que sea sin recursos. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, entonces que se hagan cargo de los salarios docentes las provincias. Ahora se habla de las universidades, veremos si eso es cierto o no. Pero el punto un poco es cómo podemos proponer una articulación de políticas públicas si no podemos articular la institucionalidad que bien decía recién Juan Carlos. Y en ese sentido también hay una pregunta sobre lo de la soberanía, que preguntaba alguien ahí en el auditorio hace un ratito, que también es clave. El Estado no tiene que intentar hacer todo. Tiene que hacer lo justo y necesario, lo suficiente, pero no todo. Y esto apunto porque cuando se habla de, bueno, no se puede dejar la soberanía en manos del mercado, tampoco el Estado puede ser el único responsable de esa soberanía, en términos de llevar adelante concretamente todas las acciones. Hace falta un equilibrio. Ese equilibrio se puede dar de la mano de la regulación. Entonces habría preguntas que solo las voy a plantear a modo abogado del diablo. Digo, ¿aerolíneas estatal o aerolíneas reguladas para que se provean los vuelos que hace falta? IMSA, un ejemplo que además me conozco de cerca. No sé si están viendo el proceso de privatización de IMSA. El propio gobernador de Mendoza se quiere decir, perdemos la capacidad de que IMSA le venda, y tenemos desde cuestiones con la energía nuclear hasta cuestiones militares, pasando obviamente por todo lo que es energías renovables y fracking. ¿Por qué? ¿No hay contratos que se pueden firmar? Uno dirá, bueno, pero entonces vas a estar en manos del mercado. Sí, bueno, pero si es un buen negocio, no debería haber un problema. Podemos ir a hablar de Vicentín. La supuesta idea de que Vicentín tenía que servir como empresa testigo de un mercado, ¿por qué Argentina necesita una empresa testigo en ese mercado? Es una pregunta, insisto, no voy a dar la respuesta, no voy a decir si estoy por o en contra, pero es una pregunta interesante, al menos. No podemos asumir que si no tiene la empresa testigo, entonces no puede regular ese mercado. Al contrario, yo creo que el caso de Vicentín era muy problemático para regular el mercado desde la empresa. Era más fácil regularla con regulación, valga la redundancia. Pero bueno, no voy a abundar, además creo que ya estamos litio, sí, hay un montón de ejemplos. Hay que Ricardo, ¿hay pensar más caso por preguntas caso. en el salón? Perdón, Mario. ¿Hay más preguntas en el salón? Ya no nos piden retirar, pero no hay más preguntas. Así que aprovechamos y agradecemos y un aplauso. Muchas gracias a todos, especialmente a la audiencia. Gracias. Nos vamos. Gracias a todos Gracias, ustedes buenas tardes. por participar. Muchas gracias.